Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos y todas las que os habéis conectado esta tarde a esta sesión, a este webinar. Mi nombre es Pilar del Pueblo, soy vocal del área de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del COPCV, del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. Y para mí es todo un honor, una satisfacción y siempre una alegría el poder hacer esta presentación. Os quiero dar la bienvenida a esta tercera edición de Encuentros en la Fundación. Como conocéis y como ya sabéis, aquí tenemos una estrecha relación dentro de la Academia de Psicología de España y tenemos la suerte de contar con los mejores conferenciantes. Esta tarde, además, dentro de esta tercera edición, vamos a contar con uno de los conferenciantes que, bueno, por la parte que nos toca dentro del área de psicología del trabajo, es un honor tenerlo, es un honor siempre escucharlo, tenerlo cerca y poder contar con, yo diría, más allá de su sabiduría, que siempre es así, ciencia, con su sabiduría y con esa perspectiva tan actual, tan candente y con tanta lucidez, acerca de todos los temas que siempre nos presenta. Bueno, presentar a don José María Piro Silla es fácil y difícil. Es fácil porque yo creo que prácticamente, ¿no?, la mayoría de los que posiblemente estamos asistiendo a este webinar ya lo conocemos y si hemos elegido estar aquí es precisamente para poder escucharlo y aprender como siempre de él. Pero es difícil en cuanto a la extensión tan amplia de su currículum profesional. Yo voy a leer simplemente la introducción porque tenéis toda su trayectoria, la tenéis en la página web y luego haré una presentación más personal. El webinar que vamos a tener la ocasión de compartir, escuchar y del que aprender esta tarde es el webinar sobre teletrabajo y desarrollo sostenible de las organizaciones. Nos lo impartirá nuestro querido maestro y para mí referente dentro del área de psicología del trabajo, don José María Peiró Silla. Es profesor de psicología social de las organizaciones de la Universidad de Valencia desde 1981. Yo creo que además también es catedrático honorífico, director fundador del Instituto de Investigación de Psicología de los Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral y Local, hasta el 2018, académico de número de la Academia de Psicología de España, medalla número 18, que es el motivo por el que lo tenemos esta tarde aquí, investigador del IBIE. Os recomiendo también que veáis, echéis un vistazo a sus interesantísimas investigaciones, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, director de la Cátedra Innova de la Universidad de Valencia, financiado por la Ágora, y ha sido también director de la Cátedra sobre Salud Laboral financiada por Umivale hasta el 2014. En cuanto a publicaciones, es doctor honoris causa, investido y reconocido con grandes reconocimientos y reconocimientos de los que hemos podido disfrutar. Yo creo que es todo un referente. Y sí que deciros bueno, que dentro de, como toda gran persona, es una persona muy cercana, una persona que siempre está dispuesta a compartir, que yo creo que aún eso lo hace más grande. Y bueno, y sobre el tema que nos ocupa, el tema del trabajo y desarrollo sostenible de las organizaciones, yo creo que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Durante la pandemia, durante el COVID, fueron múltiples las investigaciones que se hicieron sobre el teletrabajo. Parece un poco que esto haya pasado un poco todavía, pero sigue siendo una preocupación dentro de las organizaciones. Ha venido para quedarse y yo creo que aún nos queda mucho por aprender. Y estoy segura que esta tarde seguiremos aprendiendo de la mano de José María, de nuestro profesor. Sí que deciros que en el momento que acabe su conferencia abriremos el chat y podremos contar con él para poderle hacerle preguntas, cuestiones y disfrutar también de su presencia para el chat, ¿no? Para el coloquio. Así que sin más, os dejo, vamos a escuchar a José María y al acabar volvemos otra vez a vernos y a poder hacer este intercambio de opiniones. Buenas tardes.
Quiero que mis primeras palabras sean para manifestar mi agradecimiento y mi satisfacción por estar aquí en este ciclo de webinars que son fruto de la colaboración entre la FIDAP, la Fundación de los Psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, y también de la Academia de Psicología de España. Creo que es un magnífico ejemplo de lo rica y lo importante que puede ser la colaboración entre estas dos instituciones, y la verdad es que para mí es un placer y un honor participar de esa colaboración. El tema que vamos a tratar en esta ponencia es el teletrabajo y sus implicaciones para el desarrollo sostenible de las organizaciones. Esta ponencia ha sido realizada en colaboración con el doctor Baltasar González Anta, también del IDOCAL de la Universidad de Valencia. Voy a organizar mi presentación primero en una introducción para señalar la importancia del tema. Entraré brevemente en el concepto de desarrollo sostenible de las organizaciones. Presentaré después los principales resultados del Observatorio de Teletrabajo de la Comunidad Valenciana Labora Universidad de Valencia 2022 y analizaremos un poco los impactos del teletrabajo sobre la sostenibilidad de las organizaciones, mostrando las contribuciones que la psicología del trabajo y las organizaciones puede realizar. Bien, cuando hablo del desarrollo sostenible de las organizaciones, no me estoy aquí refiriendo a la sostenibilidad en el sentido del cambio climático y de la sostenibilidad del planeta, sino al aspecto de que las organizaciones han de cuidar su propia sostenibilidad y se han de hacer sostenibles en el tiempo. Y para ello es importante que atiendan a las demandas de los diferentes grupos de interés, no solo a los empresarios o los trabajadores, asegurando sus contribuciones. Para eso han de tener un funcionamiento integrado, eficaz e innovador, estando atentas a los cambios en el entorno, gestionando los procesos internos con justicia organizacional y persiguiendo ser una organización más humana, saludable y productiva. De hecho, como hemos señalado, el papel de los grupos de interés es fundamental actualmente para entender cómo funcionan las organizaciones. Aquí reflejamos 6 grupos de interés que son fundamentales y que están en la base de mucha de la práctica actual en la gestión, en la legislación y en los acuerdos conjuntos en muchos países. Son grupos de interés legítimos y entre ellos podemos mencionar los inversores y los empresarios, los trabajadores, los directivos, los clientes, los proveedores y el Estado y la sociedad. Todos ellos sostienen la tela de araña, que la usamos como metáfora de la organización, y la hacen productiva en una tensión equilibrada y mantenida, sin tirar demasiado ni soltar demasiado para que la tela de araña produzca de manera eficaz sus resultados, pero al mismo tiempo todos ellos, haciendo esa contribución, esperan una compensación. Y por eso mantendrán su contribución en tanto en cuanto perciban que las compensaciones que reciben a cambio están equilibradas, están balanceadas en términos de lo que aportan. Bien, por lo tanto, en las organizaciones hay que tener en cuenta un buen número de criterios que son los que valoran los valiosos para los distintos grupos. La propiedad y la dirección valora la productividad, la rentabilidad y los dividendos, asegurar la viabilidad y el liderazgo de la organización, la innovación y la gestión del cambio. Los trabajadores valoran la calidad del trabajo y las características de un buen trabajo, que contribuya a la calidad de vida en el trabajo y en otros ámbitos de la vida, que mantenga un contrato psicológico con el trabajador relacional, basado en la confianza, y que haya un trato equitativo y justo en las organizaciones, ofreciéndoles a los empleados oportunidades de desarrollo. Si miramos los criterios de calidad de los clientes y de los usuarios, veremos que ponen atención y énfasis en la calidad de servicios y productos, en que el precio sea competitivo, en que haya unos buenos servicios por venta y en que la marca tenga una reputación prestigiosa como organización sostenible. Los proveedores y los partners esperan transacciones equitativas, que se atienda a las interfaces de manera adecuada, a la demanda, a la calidad, al stock, y que se establezca unas relaciones con respeto a la ética, también con los proveedores de países en desarrollo, que a veces
dejan que desear en el cumplimiento de los aspectos éticos en el trabajo. Por último, la sociedad espera que la empresa cumpla con sus obligaciones legales, que tenga compliance para los distintos compromisos que adquiere y que tenga debida diligencia en el cumplimiento de todas esas obligaciones. En ese contexto de organización sostenible, el teletrabajo ha supuesto un cambio importante y una disrupción en el funcionamiento de las organizaciones. El teletrabajo no es un fruto de ahora. A finales del siglo pasado ya hay análisis que señalan el trabajo a distancia y sus implicaciones, y a principios de este siglo se hizo ya un acuerdo entre empleadores y empleados a nivel europeo sobre cómo debía ser el teletrabajo. De todos modos, en los últimos años ha habido una aceleración importante. Y la ha habido porque, por una parte, venía configurándose y estableciéndose progresivamente una digitalización de las empresas que, de alguna manera, ha puesto la tecnología, los mecanismos, la infraestructura y la estructura para poder trabajar a distancia. La industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial y en ella la digitalización ha introducido un gran número de cambios. Pero es que además esa industria está ya en una fase de explosión, de crecimiento exponencial, con muchos dispositivos digitales y con una fuerte reducción de los costes. Por ejemplo, Internet prácticamente se utiliza sin costes, al menos sin costes directos. Pero aparte de esa progresiva instalación de equipamiento que no se estaba utilizando mucho antes de la pandemia, solo un 4,8% de la población activa teletrabajaba antes de la pandemia. Sin embargo, durante la pandemia llegó casi a un tercio de los trabajadores que teletrabajaban. Luego, la pandemia realizó una imposición forzada del teletrabajo, en especial durante el confinamiento, y eso supuso una reorganización sin precedentes de las actividades de trabajo, a veces sin preparación, súbitamente, sin la formación adecuada, sin las negociaciones para encontrar las fórmulas mejores de cómo hacerlo. Y sobre todo fue un teletrabajo en casa, pero en una casa hacinada porque también los niños estaban confinados. De todos modos, con esas dificultades y con esas situaciones, las tecnologías de la información posibilitaron lo que de otro modo hubiera sido una catástrofe, porque se pudo seguir trabajando, no se paralizaron muchos de los servicios y junto a la actividad laboral hubo estrategias y capacidad de mantener y eliminar la distancia real para poder seguir trabajando y se mantuvo la proximidad. Después de la pandemia, este revulsivo del teletrabajo ha supuesto un fuerte dinamismo y mucho debate, porque el teletrabajo se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, en nuestro país, en el 2021, se ha aprobado una ley sobre teletrabajo que, por cierto, tiene valoraciones contradictorias, que dicen que sí ha frenado el teletrabajo, otros dicen que ha dejado y ha puesto en unas condiciones adecuadas y éticas lo que podría ser el teletrabajo, etcétera. En cualquier caso, las empresas están buscando y probando diversas configuraciones y se ve que la evolución predominante es hacia lo que se ha llamado el smart work o un trabajo híbrido en que se combina presencia y teletrabajo. También hay empresas que han regresado y dicen vamos a volver al trabajo presencial porque no resulta, no es correcto, no funciona bien el teletrabajo. Con lo cual tenemos una especie de situación de ebullición bastante interesante. Eso nos lo refleja el Top Trends, las tendencias más importantes que desde 2014 la Society for Industrial and Organizational Psychology en Estados Unidos viene estableciendo. A través de una encuesta a sus más de 8.000 miembros se pregunta cuáles son las 10 tendencias más importantes para el próximo año. El primer año en que esto se hizo fue el 2014 y allí en el lugar 9 apareció el telework. Después desapareció, ya no volvió a plantearse ese tema como muy importante hasta que pasó la pandemia. En 2021, fíjense que ya vuelve el remote work, el trabajo en remoto y la organización flexible del trabajo. En el 2022, el énfasis está en el compromiso de los empleados
cuando trabajan en remoto. Y este año el tema estrella ha sido repensar las experiencias de los empleados en los trabajadores en remoto. Bien, pues en ese contexto, en la Comunidad Valenciana, Labora, el Servicio de Empleo, y la Universidad de Valencia, desde el año pasado, hemos venido haciendo un observatorio de teletrabajo. Este observatorio está complementado por otro observatorio sobre el trabajo en plataformas digitales. Ambos pueden descargarse de la página web de la Cátedra de Trabajo Colaborativo, y es el teletrabajo. En ese observatorio viene definido como actividad laboral realizada por trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, incluimos a ambos, y al menos durante una parte del tiempo de trabajo, y cuando lo hacen fuera del lugar habitual de la empresa. Se excluye a los teletrabajadores en este estudio, en este observatorio, que realizan su trabajo en plataformas digitales, porque esos los analizamos de manera diferenciada en el otro informe, que es el trabajo en plataformas digitales en la Comunidad Valenciana, que iniciamos un año antes, desde el 2021. Si miramos el observatorio sobre teletrabajo del que estamos hablando, en esta web que tienen aquí delante, pueden encontrar el teletrabajo en la Comunidad Valenciana, el informe ejecutivo y una serie de infografías que sintetizan los resultados. Yo les voy aquí a sintetizar y a presentar los principales resultados para dar una imagen de cómo está la situación del teletrabajo en la Comunidad Valenciana. El modelo del cual hemos partido busca, por una parte, identificar quiénes son los trabajadores, la población activa que teletrabaja, cuáles son sus datos demográficos, sus valores, etcétera, en qué empresas se está produciendo más el teletrabajo y qué características tienen, qué normativas y qué recursos organizativos, cómo se supervisa el teletrabajo, cuál es la dirección y supervisión y cómo están establecidas las vías de comunicación, y cómo se lleva a cabo el teletrabajo y la supervisión. También buscamos identificar los efectos del teletrabajo y las experiencias de estrés, la satisfacción con el teletrabajo y las perspectivas laborales. De manera muy breve, tienen a su disposición el observatorio y el informe del observatorio. Diremos que ¿quiénes son los teletrabajadores? Pues predominan los varones entre 35 y 50 años, de nivel educativo más bien alto y en las áreas de ciencias sociales e ingenierías. En cuanto miramos el entorno social y familiar, podemos decir que también, al igual que el nivel educativo, el nivel socioeconómico tiende a ser medio alto. Suelen ser personas que predominan los que conviven en el hogar con otra persona y ambos aportan ingresos, y suelen tener además dos personas dependientes económicamente por lo general. En cuanto a las características laborales de estos trabajadores, tienen un contrato indefinido en su mayor parte, los que trabajan por cuenta ajena, y una jornada predominantemente a tiempo completo. Y los que trabajan por cuenta propia tienden a teletrabajar con más frecuencia, y todos ellos, unos y otros, desempeñan el teletrabajo más en las ciudades o en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Cuando miramos sus preferencias, les hemos preguntado qué prefieren, teletrabajar o trabajar en presencia. Prácticamente se dividen en dos mitades. El 47,3% prefiere el teletrabajo predominantemente o siempre, y el 52% el trabajo presencial. Y cuando les decimos qué aspectos les das más importancia cuando teletrabajan, porque con preferencia o sin preferencia todos ellos trabajan, son claros sus preferencias predominantes. El que reduce sus tiempos de desplazamiento. Este es un elemento fundamental. El que permite conciliar mejor que un trabajo presencial. El que le proporciona flexibilidad en el tiempo de trabajo. Le facilita también la elección en cuanto al lugar de trabajo. Y le permite mayor autonomía en la forma de llevar adelante su trabajo. Hay otros motivos que están aquí reflejados, pero es claro, y esto también se observa en otros estudios, el predominio de los desplazamientos, el de la conciliación
y la flexibilidad y la autonomía. Bien, ¿qué características son las que tienen las empresas en las que están impulsando el teletrabajo o aceptando el teletrabajo? Pues en primer lugar, la mayor parte de ellas son privadas, en las públicas solo un 29%, y el tamaño de la empresa tienden a ser grandes, mayores de 250. Además, cuando se pregunta quiénes toman las decisiones de teletrabajar, pues bueno, un tercio las toma solamente la empresa, cosa que en principio la ley dice que ha de ser de mutuo acuerdo, y dos tercios o bien de mutuo acuerdo o el trabajador. En cuanto se les pregunta si pueden elegir días y horarios, pues aunque dos tercios pueden elegir teletrabajar, solo un 40% puede decidir días y horarios. Y en cuanto se les pregunta si la empresa cuenta con un protocolo de desconexión, pues estamos en vías de crear una buena situación. El 40% dice ya que sí, pero un 60% pendiente. ¿La empresa evalúa riesgos psicosociales? Un 37% sí, pero el resto no. Y si se formaliza un contrato de acuerdo con la ley que dice que a partir de un teletrabajo que dure más de 3 meses y que sea al menos de un 30% del tiempo de trabajo, o sea, de hacer un contrato, pues solo un 28% tiene contrato. Además, cuando les preguntamos a los trabajadores si perciben que su empresa esté preparada para el teletrabajo, pues solo un 28% dice que sí que lo está. Y si la empresa les ha impartido o les imparte formación, el mismo porcentaje dice que sí. Algo más del doble, dicen que la empresa ha organizado los procesos de trabajo para que pueda haber teletrabajo, que la empresa les da apoyo técnico ante problemas de conexión informática y que la empresa tiene el equipamiento técnico necesario para hacer el teletrabajo. Nos ha interesado especialmente la dirección y la supervisión y también el trabajo con los compañeros. Les hemos preguntado en qué medida ven que sus compañeros están preparados para teletrabajar, porque hay que coordinar y hay que estar disponible y hay que combinar el trabajo de varias personas, y también si su supervisor o director está preparado para supervisar en teletrabajo. Menos de un 60%, pero próximos a un 60%, un 57%, dicen que sí. Algo un poco más básico, ¿están las vías adecuadas para comunicarse con los compañeros y con los supervisores? Pues ahí 4 de cada 5 dicen que sí que están adecuadas. Después nos ha interesado saber quiénes son los trabajadores que con más frecuencia teletrabajan. De nuestra muestra, que es una muestra representativa de la población activa de la Comunidad Valenciana, pues el 44% de los teletrabajadores que hemos identificado en nuestra muestra realizan actividades profesionales y el 34% realiza actividades técnicas y de administración. Luego ya son menos los que realizan tareas de gerencia o tareas elementales. Luego ya vemos cuáles son los puestos que se han estudiado como más teletrabajables y se usan. En cuanto a la práctica del teletrabajo, pues hemos visto que hoy en día, continuando lo que ocurrió durante la pandemia, casi el 94% del teletrabajo es en casa. Y si preguntamos si han teletrabajado en el último año, pues a diario nos lo dice un tercio, más del 30% de la jornada laboral, un 27,7%. Si esto es así, tenemos más de casi un 60% que deberían tener un contrato de teletrabajo en caso de que eso dure durante más de 3 meses, pero ya hemos visto que era un 27% los que lo tenían. Y luego, ya con menor intensidad, pues un 40%. Esa cifra sube, la de menor intensidad, al 56% en el caso de la administración pública. Y muy interesante, y como hemos ya señalado, 2/3 empezaron a teletrabajar con la pandemia. Hay unas prácticas que son importantes del teletrabajo porque son uno de los riesgos psicosociales que más se constatan, y es el desdibujamiento y la ambigüedad de los límites entre trabajo y otras esferas de la vida, como la familia, etcétera, se desdibuja y al final se desborda el trabajo y pasa a ocupar espacios que son de otros ámbitos de la vida. Y para ello hemos preguntado, encuestado si reciben correos electrónicos fuera de la jornada establecida,
casi el 60% lo hace. Si reciben llamadas de trabajo, más de un tercio lo hace. Si reciben mensajes de texto, casi un 40% lo hace. Pero además es interesante ver que responden al correo un 50%, atienden las llamadas un 35% y en general un 20% nos dice que trabaja frecuentemente fuera del horario de trabajo. Nos ha interesado especialmente el tema de la supervisión y por eso hemos querido saber cómo valoran los teletrabajadores las competencias y la capacidad de sus supervisores y de su director inmediato en distintos aspectos. 2/3 nos dicen que son capaces y valoran positivamente, que son capaces de crear un buen clima de trabajo en teletrabajo. En la forma en que dirigen las reuniones, bueno, ya baja, ya son solo un 60%, pero también hay mayoritariamente, sobre el total, valoran positivamente. En el trato personal vuelve a subir a un 67%. En cuanto a la evaluación del desempeño, también es más de un 60% quienes están bien evaluados. En el apoyo que te facilita al realizar tu trabajo, un 60%, y en la forma de asignar objetivos y tareas, un 60%. En resumen, casi 2/3 o un 60%, 6 de cada 10, sus trabajadores piensan que son competentes para supervisar el trabajo, pero queda un 40% que deberían mejorar. Junto a ello, otro elemento fundamental, cada vez más porque se está instalando mediante inteligencia artificial lo que se llama la dirección algorítmica, es decir, una dirección mediante algoritmos que monitorizan o que pueden controlar la actividad laboral de muchas maneras, desde la intensidad y rapidez del teclado y la cadencia de la manera en que se teclea, de muchas maneras, y ello de hecho ya está implantándose en varias empresas. Entonces les hemos preguntado si su empresa monitoriza la actividad laboral, nos dicen que un 38% sí, que ellos sepan. Les hemos preguntado si les informan de esa monitorización. El 40% del 38% que ha dicho que sí, dice que sí, pero hay un 60% que dicen que no. Y si les cuentan cuáles son los resultados de esa monitorización, qué es lo que han descubierto monitorizando. Y ahí solo un 27% dice que se lo cuentan, de este 38% que dicen que saben que están controlando. Esto es peligroso porque, lógicamente, en todos estos trabajadores que saben que les están controlando y saben que no les han informado o que no les cuentan los resultados, tenemos un problema porque puede deteriorarse la confianza. En cuanto a los estresores, vamos a ver los más importantes, los tenemos por categorías. Me provoca una falta de contacto social con otras personas, o sea, es un estresor social e interpersonal, y eso un 46%. Un problema muy importante, la protección de datos cuando trabajas en tu casa, porque puede haber hackeos o puede haber problemas con el acceso ilegal a las bases de datos de la empresa. Dos aspectos que son muy importantes también como fuentes de estrés. Le dificulta la desconexión del trabajo fuera de la jornada y ha derivado en una confusión entre el horario laboral y mi vida personal. Hace más difícil el contacto y relación con mi supervisor, un tercio. Necesito más competencias digitales para hacer un buen trabajo, falta de formación. Y así vamos viendo que hay toda una serie de fuentes de estrés que no son baladís porque afectan a muchos trabajadores en teletrabajo. En cuanto a la satisfacción, observamos que predominan los que están muy satisfechos, altamente satisfechos, una puntuación de 0 sobre 10, de 9 y 10, bastante alta satisfacción, 7 y 8, y solo un 20,5 se queda por 6 o debajo del 6. Y además, cuando les preguntamos si el teletrabajo ha mejorado, mantiene igual o ha empeorado la satisfacción laboral, solo un 10% dice que la ha empeorado y el resto, 90%, se divide en dos mitades prácticamente iguales. En cuanto a la búsqueda de empleo, creen que la carrera, creen que su desarrollo de carrera se realizará predominantemente con algún nivel de teletrabajo, un 40%, no lo saben un 35% y solo uno de cada cuatro dice que no. Y en cuanto a la situación laboral más probable, pues hay una perspectiva más bien optimista que dice que mejorará en un 41%, que será similar en un 45% y solo será peor para un 15%.
Es interesante ver qué impactos tiene el teletrabajo en la sostenibilidad organizacional y en la sostenibilidad en general. El teletrabajo elimina los desplazamientos, luego reduce las emisiones de CO2, facilita la conciliación, aunque hemos visto que no siempre, porque no se aplica respetando los principios de desconexión. Permitiría a largo plazo un cambio de hábitat y que la gente pudiera teletrabajar y vivir en ámbitos rurales, y va llevando a exigencias legales nuevas. Eso en cuanto al entorno de la organización, al ambiente de la organización. Pero, ¿y la estructura de la organización? Pues ya hemos dicho que estamos en ebullición y que se están buscando distintas maneras de organizar el teletrabajo, pero eso va a replantear las instalaciones de la empresa. No podemos tener un despacho para todos cuando solo la mitad del tiempo vienen a trabajar y luego además cubrir los gastos del teletrabajo. Además vemos que se están introduciendo tecnología y algoritmos que se tienen que rediseñar los puestos de trabajo, y que además eso no solo se hace a nivel individual, sino que también es a nivel de equipo y a nivel de organización. Si miramos los aspectos relacionados con el clima y la comunicación y las prácticas de recursos humanos, el teletrabajo también está cambiando muchas cosas en la organización, y por lo tanto la organización se ha de adaptar para seguir siendo sostenible. Tiene un clima y una cultura más basada en las relaciones de proximidad psicológica que en las relaciones de proximidad real. Además, replantea las prácticas de recursos humanos. Por ejemplo, ahora las empresas pueden reclutar trabajadores y no necesitan que vengan a las instalaciones en todo el mundo, sobre todo si se puede teletrabajar. Pero ello también requiere que se hagan evaluación de riesgos psicosociales. Desde luego es importante entrenar a los supervisores y a los directivos y a gestionar el individuo, las personas y los equipos en situaciones híbridas, y gestionar el contrato psicológico. Es fundamental también para gestionar y cuidar a las personas y a los equipos de personas, entrenándolos, adecuando el trabajo en equipo, preparándolos para el cambio, etcétera. Y en resumen, necesitamos equilibrar de manera suficientemente satisfactoria la organización ante la realidad del teletrabajo, para que los distintos grupos de interés sigan percibiendo que esa organización vale la pena y apuesten por ella. Los empresarios, los trabajadores, los clientes, etcétera. ¿Qué puede hacer la psicología en todo esto? Bueno, pues primero, la psicología puede ayudar a las empresas al desarrollo de sus políticas de teletrabajo. Por ejemplo, ¿quiénes son elegibles para trabajar? ¿Qué puestos son susceptibles de teletrabajo? También la psicología puede ayudar a rediseñar los puestos de trabajo teniendo en cuenta el teletrabajo. Es decir, hay mucha psicología que ha desarrollado modelos de rediseño. Por ejemplo, Susan Parker ha desarrollado lo que se conoce como el Smart Model, que es un modelo para diseñar el trabajo. También es importante que se desarrollen diferentes modelos de teletrabajo que tengan en cuenta las necesidades de la organización y las necesidades de los trabajadores. Y desde luego es fundamental que entrenemos a los teletrabajadores en esas nuevas maneras de trabajar. Y eso no solo hace falta que se mejoren las competencias digitales, sino que también otras competencias que hemos llamado en un artículo reciente en la revista de Psicología del Trabajo de las Organizaciones del Colegio, competencias digitalizadas, han de mejorarse para que el teletrabajo sea satisfactorio, eficaz y productivo. ¿Qué más pueden hacer las organizaciones, la psicología del trabajo y las organizaciones? Pues establecer y gestionar las condiciones de trabajo tratando de analizar los riesgos y prevenirlos. Es decir, hay que buscar que el teletrabajo cumpla con las exigencias legales, sea satisfactorio para los equipos, sea fácil de llevar y sea productivo. Ha de eliminar y ha de buscar controlar los riesgos psicosociales, y ha de ser compatible y promover la conciliación. En este sentido, en especial, hay que mirar el papel de la mujer, porque si no se diseña bien el teletrabajo, entonces se vuelve a sobrecargarle todavía más en esa doble presencia que muchas veces se constata que con mayor frecuencia que los hombres tienen, y ese doble trabajo. También es importante la preparación de la dirección y la supervisión. Por otra parte, se han de replantear las políticas y prácticas de recursos humanos. No puede ser que un teletrabajador diga: no quiero teletrabajar porque si no, no estoy bastante presente y cuando promueven a alguien no cuentan conmigo. No puede la organización estar gestionando como si no existiera el teletrabajo.
Además, se ha de promover una cultura de identidad organizacional que no esté basada necesariamente en la presencia física, y no solo hay que dirigir personas, sino hay que tener una aproximación colectiva cuidando los equipos, cuidando la pertenencia a la organización, etcétera. En el Instituto IDOCAL, en nuestro instituto de la Universidad de Valencia, viendo estas necesidades, sobre todo de dirección, estamos desarrollando, y ya estamos en la fase beta, y aprovecho para agradecer a todas aquellas empresas que están colaborando con nosotros para testar y validar este modelo, estamos desarrollando una formación en liderazgo para el teletrabajo. Le hemos denominado al proyecto DigiLead. Les voy a poner un vídeo de 3 minutos en donde presentamos en qué consiste digamos, este programa que estamos desarrollando. Bienvenidos y bienvenidas a DigiLead, un programa de formación en competencias de liderazgo para el teletrabajo, desarrollado por el Instituto IDOCAL, de la Universidad de Valencia. ¿Por qué nace DigiLead? DigiLead es un programa de formación en competencias de liderazgo en teletrabajo. Su objetivo es mejorar el desempeño y el bienestar laboral de las personas teletrabajadoras a través de la formación de sus líderes. Sabemos que el teletrabajo ha irrumpido fuertemente en el contexto laboral. Esto permite nuevas posibilidades de conciliación, gestión, flexibilidad y autonomía en el trabajo. Sin embargo, también supone algunas dificultades. La distancia geográfica, el manejo de la información, la comunicación o la creación de un espíritu de equipo cuando las posibilidades de interacción entre las personas se ven reducidas. Por lo tanto, el teletrabajo presenta algunos desafíos importantes para la gestión de equipos y requiere un ajuste de las competencias de liderazgo a este nuevo entorno digital. ¿En qué consiste el programa? DigiLead se dirige a aquellas organizaciones que han incorporado el teletrabajo de forma parcial o total y que necesitan preparar a sus líderes con el objetivo de promover altos niveles de bienestar y desempeño en sus equipos. Está basado en la investigación más reciente sobre competencias de liderazgo en remoto y ha contado con la colaboración de distintos grupos de interés como teletrabajadores, líderes y gestores de recursos humanos. La formación está dirigida a dotar a los líderes de herramientas para reducir la distancia social y operativa en sus equipos y desarrollar relaciones de alta calidad en remoto. Estas herramientas se presentan a través de 5 competencias clave: comunicación digital, confianza digital, gestión de objetivos en remoto, desarrollo de relaciones en entornos virtuales y conciliación vida-teletrabajo. Metodología del programa. DigiLead es un programa de formación 100% online, donde los participantes podrán entrenar las conductas de liderazgo a través de la metodología AMENA, que significa aprender, modelar, ejercitar, nombrar y aplicar. El aprendizaje se realiza a través de una autoevaluación previa y contenidos teóricos que permiten reflexionar sobre la competencia a desarrollar. El modelado, a través de simulaciones audiovisuales, clarifica cómo realizar las conductas. Los ejercicios se realizan sobre casos cotidianos y ofrecen un feedback sobre los resultados. Los participantes nombran las conductas a trabajar y las aplican en su entorno laboral para practicar lo aprendido. El programa también ofrece un seguimiento de las conductas a través de una app móvil. Para evaluar la efectividad del programa, aplicamos cuestionarios antes y después del entrenamiento, tanto a los líderes como a sus equipos de trabajo. Esta información es retornada a las organizaciones, de forma agrupada y respetando el anonimato de las personas. Con DigiLead, respondemos a los nuevos retos del mundo laboral, a través del desarrollo de líderes que asumen los desafíos del teletrabajo y contribuyen al desempeño eficaz y el bienestar de sus equipos. ¿Y tú, también quieres ser un DigiLead? Os esperamos. Como ven, es un proyecto muy interesante y invitamos a, si hay empresas que quieran unirse al programa, ahora hay una gran oportunidad porque además reciben una especial atención y apoyo por su trabajo y es sin ningún tipo de coste. Bien, para terminar, yo resumiría lo que he querido comunicar en esta charla diciendo que la pandemia ha supuesto una fuerte disrupción en la forma de organizar y llevar a cabo el trabajo. Había cambios estructurales previos que están teniendo ahora un fuerte desarrollo, como la digitalización, pero desde luego el teletrabajo
ha aumentado mucho y ha planteado nuevas posibilidades post-pandemia y también dudas y ambivalencias. No es solo una cuestión de flexibilidad de lugares y tiempo, está representando una nueva manera de organizar el trabajo y una nueva manera de configurar la empresa. Y cuando la empresa se tiene que reconfigurar, tiene que seguir planteándose cómo se hace sostenible. Ahora hay una fuerte ebullición en ese ensayo de fórmulas distintas de teletrabajo y eso va a seguir incluso más con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, es fundamental hacer un seguimiento a través del observatorio y por eso Labora en la Comunidad Valenciana y la Universidad de Valencia han querido poner en marcha ese observatorio y ello representa retos importantes para nuestra profesión. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, José María, porque cada vez que te escuchamos aprendemos algo nuevo y necesario y tan importante, porque yo tengo la sensación de que en esto de teletrabajo aprendimos a la fuerza, pero tenemos que ser conscientes de que esto ha venido para quedarse y que necesitaremos seguir trabajándolo mucho más. Como bien veis, bueno, pues tenemos a José María para poder preguntarle. Podéis ir escribiendo las preguntas que tengáis o las cuestiones que tengáis en el chat. Además, sí que os diría que aprovechéis para hacerle las preguntas. Tenemos de tiempo porque José María nos está haciendo un esfuerzo por estar aquí, pero a -5 tendremos que cortar la conferencia, con lo cual os animo a que todos los que tengáis preguntas que la podáis ir escribiendo aquí ya en el chat. Mira, José María, vamos a empezar con las preguntas de las personas que nos preguntan. Aquí, Abril Lucía Ortiz nos pregunta: ¿qué formación recomendarías a alguien que acaba de salir de la carrera y quiere enfocar su formación en esto? Bueno, yo creo que por una parte, si acaba de salir de la carrera de psicología y quiere trabajar en el ámbito de recursos humanos y en este tipo de cuestiones, pues lo mejor es buscar algún máster especializado en psicología del trabajo de las organizaciones y de los recursos humanos. Lógicamente, además, es conveniente después ir buscando alguna formación complementaria que permita estar familiarizado con las exigencias digitales, las competencias digitales y también las digitalizadas, como he dicho en mi conferencia. Por lo tanto, yo recomendaría esa formación. Veo una segunda pregunta de Lady Johanna que dice: gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntar los requisitos para realizar teletrabajo como psicóloga a modo de psicoterapia. Bueno, los requisitos para trabajar como psicóloga a modo de psicoterapia son los mismos que se requieren para el trabajo presencial. Por lo tanto, yo diría, pues hay que estar titulada con el máster oportuno, con el máster de Psicología General Sanitaria, y hay que estar colegiada, por supuesto, y desde luego hay que tener la formación y haber realizado la supervisión que se exige, etcétera. Muy bien. Efectivamente, yo creo que los profesionales sanitarios, ahí también hay un gran trabajo que hacer, como tú muy bien dices, para todas esas competencias que tenemos entrenadas de manera presencial, nos la podamos llevar al formato online. Y a mí una cosa que también me preocupa, José María, es cómo trabajamos, lo difícil que es trabajar cuando dentro de una reunión o en un equipo hay personas que están presencialmente y hay personas que están en formato online. Ese enfoque híbrido, porque yo creo que a veces nos centramos mucho en los que estamos y los que están en la pantalla, yo creo que se sienten o no lo llegamos a integrar adecuadamente.
Eso es muy importante porque, sobre todo en las reuniones de trabajo, cuando tenemos a personas trabajando en remoto y personas trabajando con nosotros, esa es la situación más compleja, porque el que dirige, que tiene la responsabilidad, ya que ha convocado la reunión, ya ha convocado a esas personas, de que todos aporten lo mejor de sí y contribuyan a la resolución de los problemas o a la mejora de las situaciones que se están trabajando y al resultado de esa reunión, tiene que tener las competencias no solo digitales de saber manejar el audio, el vídeo, etcétera, sino también lo que hemos llamado nosotros en un artículo publicado en la revista del Colegio de Psicólogos de Madrid, Revista de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, lo que hemos llamado competencias digitalizadas. Si el que dirige no está muy atento a mantener la participación y el interés de todos, pueden ocurrir cosas como las siguientes. Y hay que saber bajo qué condiciones funcionan unas cosas u otras. Por ejemplo, si la mayor parte de gente está presencial, es muy fácil que los que están a distancia o en remoto se nos descuelguen, porque la atención se nos va a los que están en presencia y sobre todo si se hace algún descanso, los que están en presencia siguen hablando del tema mientras toman el café, mientras que los que están en remoto pues se van a tomar el café ellos solos y luego vuelven y ya no están en la misma página, porque se ha avanzado, se ha comentado, con lo cual el que está dirigiendo tiene que tener esas competencias digitalizadas de saber sintetizar dónde estábamos, qué se ha comentado, si es relevante y cómo seguir manteniendo la involucración de todos. Si por el contrario, la mayor parte de gente está online, aunque haya 3 o 4 presenciales, en presencia, como no tengan al mismo tiempo el ordenador y la pantalla abierta, probablemente no van a sacar partido de esa reunión, porque si hay 8 o 10 personas online en remoto, pues la mayor parte de cosas pasan en las pantallas, pasan en la interacción en remoto. Entonces, es muy importante que quien dirige la reunión esté al servicio de que unos y otros colaboren y colaboren bien para que los resultados sean eficaces, productivos y satisfactorios para los trabajadores. Y para eso no es bastante con saber manejar la tecnología, sino que esas habilidades de dirección de reuniones hemos de saber que son distintas a las que solemos usar cuando estamos todos cara a cara. Totalmente, totalmente. Te sigo leyendo, José María, más preguntas. Nos preguntan si, Raúl Flores nos pregunta si crees que es comparable el teletrabajo en presencial con el online, en el sentido de la importancia de estar físicamente en el lugar de trabajo, si se puede, Sí. Imagino, no sé si es. Yo creo que ahora se está utilizando cada vez más el concepto de, en vez del concepto de teletrabajo, en inglés le llaman smart working, es decir, un trabajo inteligente. Y el trabajo inteligente, dado que tenemos estas oportunidades y estos recursos y estas tecnologías, es saber combinar ambas cosas. Por lo tanto, yo diría, a veces es más importante estar trabajando en remoto porque para el tipo de trabajo, quedarnos a trabajar en nuestra casa o en el sitio de coworking que preferimos o lo que sea, puede ayudarnos incluso a estar más concentrados, puede aportar una serie de cosas que a lo mejor puede alterar o ser molesto el estar en el lugar de trabajo. Pero también ocurre lo contrario. Todo eso además viene por las oportunidades y restricciones que da el tipo de trabajo que tengamos. Por ejemplo, las empresas pueden optar por contratar a gente incluso de otros países porque atraen talento que aquí no tienen. Pero entonces han de asumir que esas personas van a trabajar online. Por lo tanto, yo creo que lo que es interesante es combinar ambos aspectos en la medida en que sea posible en función de las restricciones que se están asumiendo. Y luego, quienes tienen la responsabilidad de dirigir y de trabajar han de ser fluidos en el uso de las competencias digitales para, al mismo tiempo, usar de la mejor manera posible los recursos y sacar el mejor provecho, para lo que han de ser también competentes en las digitalizadas. Veo que hay otra pregunta. Sí, mira, Emilia Carrión nos dice, ¿qué consideras que pueden hacer las organizaciones con los practicantes que generalmente lo que buscan es trabajar de forma presencial? Bueno, en el observatorio que nosotros hemos analizado, cuando se entra en detalle, una de las preguntas es, ¿tú prefieres teletrabajar o prefieres trabajar en presencia? Y otra de las preguntas es,
¿Quién ha decidido teletrabajar? ¿Tu empresa o tú de acuerdo con ella, etcétera? Un tercio ha decidido la empresa, lo hemos dicho. Y en cuanto a las preferencias por teletrabajar, estaba mitad y mitad. Bueno, lo que vemos es que la gente que no quiere teletrabajar percibe más riesgos en el teletrabajo, está más insatisfecho, rinde peor, etcétera. Por lo tanto, las organizaciones tienen que tener un protocolo adecuado para decidir y plantear las condiciones del teletrabajo. Y desde luego, por ley, se establece de que sea de mutuo acuerdo para aquellas personas que cuando han sido contratados no necesariamente eran contratados para teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que las organizaciones han de realizar un protocolo de teletrabajo para que se conozca bien cuáles son los rendimientos y las condiciones de trabajo para las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo creo que vamos a ir terminando porque José María está haciendo un esfuerzo muy grande para estar aquí. Entonces yo creo que hay preguntas que sobre las diferencias o no, yo creo que están llegando a ser igual de efectivas, pero desde luego también dependiendo del caso. Y bueno, yo creo que vamos a ir finalizando, vamos a ir terminando para que José María pueda seguir atendiendo, como siempre, a sus compromisos. Agradecerte, José María, el esfuerzo primero que siempre es un aprendizaje y yo creo que eso, el poder aprender es valiosísimo. Agradecerte siempre tu disponibilidad y emplazarte a ti y a todos los que están esta tarde escuchándonos a las siguientes sesiones que además volveremos a tener a José María en el mes de noviembre en otra conferencia. Entonces, bueno, cerrar, date las gracias, Bien. José María, y hasta la siguiente y hasta la próxima. Fenomenal. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todos por participar y atender. Y como me pasarán las preguntas, en la medida en que yo disponga de los correos electrónicos de las personas que han solicitado alguna pregunta que no hemos podido responder, yo la respondería, la responderé por correo electrónico enviándoles la respuesta a las personas interesadas. Lamento no tener más disponibilidad, pero hay otros compromisos. Judith te las pasa y nosotros ya se las enviamos a los colegiados, a los que están inscritos. Magnífico. Venga, pues Venga, si genial. podéis circularlas a todos, mejor. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte y gracias por la atención y la participación en la sesión y los agradecimientos que me estáis enviando. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós, buenas tardes, José María. Adiós a todos y hasta al próximo encuentro.